Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente los saludamos desde la Ciudad de México y bueno, es un placer estar de nuevo con nuestra queridísima Nancy Fonseca. Ya saben, ella es especialista en el cuidado de heridas, estomas y quemaduras. Recordémonos un poquito, Nancy, para las nuevas personas que nos siguen, los que nos sintonizan en el canal, algunos son tus fans. Recuérdanos, ¿en qué hospital trabajas, a qué te dedicas y por qué este gran amor a las heridas, amiga? Bueno, pues yo trabajo en el Hospital General Iztapalapa, es de la Secretaría de Salud y estoy encargada de la clínica de heridas del hospital. ¿Y por qué mi pasión por las heridas? Yo creo que esto empezó hace como 27 años, porque un cirujano plástico fue el que me indujo a las heridas. Él me dijo, necesito que me ayudes a limpiar estas heridas que anteriormente pues realmente yo empecé limpiando heridas con una cubeta, con solución fisiológica, con un chorro de isodine, con cepillos y lavados así de sangre hasta que sangre. Y el cirujano plástico me decía, ten una hoja de cajas de bisturí y le vas a quitar todo esto, que en ese momento pues yo no sabía que era el esfacelo, yo no sabía que era, obviamente sí tejido necrótico, pero todos los términos que ya manejamos hoy por hoy y que se han ido actualizando. Entonces yo llegaba a la casa de la paciente y pues le poníamos anestesia y a tallarle. Entonces, cuando vi que todo ese proceso, cómo se iba regenerando o limpiando ese lecho de la herida, y el cirujano me iba empíricamente conduciendo a manejar ese tipo de lesiones y ver que ya se preparaba bien el lecho para poderlo injertar, dije, wow, qué padre. Y ver la satisfacción de los pacientes cuando tú dices, se pudo salvar ese pie, o sea, yo era pasante cuando empecé a hacer eso. Claro. Entonces, de ahí fue como empezó mi trayectoria y me empezó a encantar tratar heridas y limpiarlas y quitar. Entonces, fue un proceso que me fue gustando. De ahí me voy a estudiar quirúrgica al Hospital ABC. Empecé a trabajar con un grupo de cirujanos plásticos, me encantaba estar asistiéndolos o incluso ayudándolos a la cirugía, y luego me voy a un hospital privado para que lo certifiquen y me toca la oportunidad de darle clases a médicos internos, de suturar, de desbridar, y entonces ya fue como, ya fui adentrándome más a las heridas y de ahí fui aumentando mis competencias hasta que pues como me gustaba tanto, llegué a Secretaría de Salud a trabajar, y una supervisora que en ese momento era la jefa Cita, era supervisora, era Cita Rojas. Ella vio esas habilidades y competencias en mí. Entonces, cada vez que había un paciente complicado en el hospital, pedía permiso en el área donde yo estuviera, que generalmente era quirófano, y le decía a la jefe, ¿me prestas a Nancy para ir a hacer una curación a terapia intensiva? Y yo bien feliz de la vida, ¿eh? Me acuerdo perfectamente que el primer paciente que viene al hospital era un paciente con un absceso mandibular, donde yo le metía mis dedos y salían por acá o metían por adentro y salían por afuera, y decía, ay, qué Wow. padre. Pero ver lo que se regeneraba, aparte el médico que estaba en ese momento en terapia intensiva era súper exigente, entonces nada más pasaba y pasaba para ver si yo tenía algún error o alguna situación para decirme, eso está mal. Entonces yo trataba de hacerlo todo perfectamente bien, y me encantaba ver cómo se recuperaban los pacientes. Y de ahí pues empecé a hacer diplomados, cursos, especialidades y todo esto en base a heridas. Y desde entonces, pues bueno, me dediqué a ver heridas, y que me encantan las heridas. Eso es más que nada. Claro que sí. Nancy, pues bueno, hace unos meses hablábamos de úlceras por presión en el paciente COVID, si no mal lo recuerdo, estaba nuestra charla contigo y hoy vamos a ver el tema de úlceras por presión en general, ¿no? No vamos a enfocarnos en nuestros pacientes que digo, sí, seguimos en pandemia y seguimos en esta parte de pandemia como tal, pero bueno, vamos a darle ese giro, amiga, a úlceras por presión. ¿Te parece si hablamos solo de una definición corta? Toda nuestra audiencia sabe que es una úlcera por presión, pero una definición corta, Nancy, de úlcera por presión. Fíjate que antes de decir una definición que yo te pudiera dar, primero tenemos que ver que es responsabilidad de todo el equipo de salud la calidad y la seguridad de los pacientes, de todos, tanto de enfermería como de médicos. Es nuestra responsabilidad poder dar ese servicio de calidad a nuestros pacientes. Y entonces, porque no nada más es así como que de enfermería. Y bueno, como definición, pues son lesiones
de origen isquémico que van a aparecer en pacientes que se encuentren. No todos pueden estar postrados o son pacientes que van a tener alguna incapacidad o dependencia. Y esto va a ser una presión que se ejerce sobre un plano o un dispositivo. Ya no es un plano duro y resistente, sino sobre un dispositivo, e incluso se puede dar en tejidos blandos, como ya lo hemos visto actualmente, ¿no? Son consecuencia de una degradación y falta de oxigenación en la piel, que hay una hipoperfusión, no hay suficiente circulación en esas áreas que se están sometiendo a presión, que puede lacerar cualquier tipo de tejido. Ya no nada más es sobre una prominencia ósea, sobre una superficie, no, ya nos dimos cuenta, y la definición del 2014 de la GENAO ya habla de una lesión de tejidos subyacentes y tejidos blandos. Esa es la más reciente que hay en la GENAO, que es la que maneja del 2014. Claro que sí, Nancy. Un poco. Oye, Nancy, vamos con los saludos y ahorita continuamos con nuestra charla. Dice Araceli Jiménez, Americ Cruz Ojeda, saludos desde Juchitán, Oaxaca. Friduch Rivera, saludos, jefa Nancy, genial para poder escucharla. Cristina Antonia Guzmán, saludos a ambos, un gusto y un placer. Y bueno, vamos a esperar que nos den sus preguntas y respuestas que vamos a enfatizar. Nancy, vamos a enfocar un poquito el tratamiento de las úlceras por presión. Como bien dijimos la vez pasada, no estamos dando una guía en esta charla, por eso se llama charla con expertos. Es decir qué es lo que nos ha funcionado, por qué hemos utilizado este tipo de procedimientos en nuestros pacientes, por qué sí, por qué no, y de pronto eso es lo que quiero que llegue a nuestra audiencia, ¿no? El que sepa que es una charla y no estamos hablando sobre tratamientos definitivos como tal. Experiencia clínica sí, pero nuestros tratamientos están con base en guías de práctica clínica, con base en guías internacionales, como tú lo acabas de mencionar, en España, GENAO. Todo eso es lo que nosotros hacemos para que nuestros tratamientos sean efectivos y el paciente mejore, ¿no? Nancy, tratamiento en las úlceras por presión, platícame. ¿Podríamos hablarlo desde el time, te parece? Time o dicta, como quieras manejarlo. Time, preparar el lecho de la herida, desbridar. Fíjate que yo creo que tratamientos, como bien lo dices, es difícil decir una receta de cocina, pero si nosotros nos vamos a las categorías, pues, y te enfocas a los acrónimos que existen como TIME, Domínate, Dime, Lecho de la Herida y todos los que existen, y actualmente ya ves que en abril de 2021 se publicó ya lo de Timers, que ya es MS, que es lo cultural y social de las personas. Claro. Pero ¿qué pasa con esto? Que nosotros tendríamos que hablar de un time de cada categoría. Entonces, lo que podremos hacer para generalizar es, por ejemplo, categoría 1. ¿Cuál es la categoría 1, no? Pues cuando nosotros estamos viendo una categoría 1, vamos a ver por qué está apareciendo esto. ¿Y qué tenemos que ver en una lesión siempre, cualquier categoría que sea? Localización. ¿Qué color tiene? ¿Cómo se ve? Porque de eso va a depender mucho la complicación de la úlcera por presión. No es lo mismo una úlcera por presión en un talón que una úlcera por presión en el isquion, o una úlcera por presión en el sacro, o una úlcera por presión en omóplato. Eso es sumamente diferente y puede ser la misma categoría, puede ser la categoría 2 o categoría 3, pero si tú no estás viendo en qué área anatómica está, no vas a saber qué tipo de complicación o a qué tipo de complicaciones te puedes enfrentar, porque de eso va a depender mucho, porque no sabes qué cantidad de presión existe y si el paciente va a ser movilizado. Si tiene una úlcera en el talón, es más fácil tratar una úlcera en talón que una úlcera sacra, aunque sea la misma categoría, porque va a estar en contacto con heces y con orina y con todos los efluentes irritantes que vas a encontrar. Y bueno, pues ya dependiendo de la categoría y del timer o times o lo que tú quieras manejar, tienes que ver qué tipo de tejido tiene. Y como dices, empezamos con T, pues bueno, si la lesión tiene tejido necrótico, pues hay que ver si lo vas a retirar, si tienes facelo, tenemos que quitar todo ese tejido que no funciona, porque a final de cuentas no puedes recuperar un tejido que ya está muerto. Entonces, eso es
inevitable. Paciente que tiene tejido necrótico se tiene que hacer un desbridamiento y esto va a depender mucho del tipo de desbridamiento con el que tú cuentes en tu unidad hospitalaria. Si tú puedes hacerlo con un desbridamiento cortante, es muy selectivo y ya sabemos que vas a retirar células vivas también. Si puedes hacerlo con largoterapia, lo puedes hacer con largoterapia. Si lo puedes hacer con ultrasonido, lo puedes hacer con ultrasonido o con Versallet, dependiendo de la tecnología que tú tengas. Pero eso sí, nosotros tenemos que tener ese lecho de la herida limpio. Yo siempre les he dicho que el éxito del cierre de las heridas es disminuir el edema, es controlar esas metaloproteinasas para que todas esas interleucinas que están regadas, el factor tumoral necrotizante que se encuentra en todo ese momento alterado y que no necrose ese tejido, ¿qué va a pasar? Si nosotros controlamos todas esas metaloproteinasas, disminuyen las interleucinas, disminuye el factor tumoral necrotizante y entonces empieza esa mitosis celular, que es bien bonito. Verlo fisiológicamente, la mitosis celular a mí me fascina porque empiezas a ver cómo existe esa mitosis, empieza a migrar y empieza a haber una proliferación de todas esas células que nosotros queremos que empiecen a regenerarse para poder cerrar esa herida. Si tú no controlas el edema, yo siempre lo he dicho, para mí en lo personal y en mi experiencia, es si no controlas el edema jamás, obviamente si tiene infección pues hay que tratarla, pero no vas a poder cerrar una herida nunca con edema. Claro, claro, Nancy. De hecho, me acabas de, unas semanas, perdón, di una clase y hablábamos sobre el proceso de inflamación, ¿no? Y yo les decía a los alumnos, y espero que alguno de ellos esté aquí viéndonos, les decía, creo que el proceso de inflamación, por lo que es edema, inflamación e hinchazón, que son tres términos totalmente diferentes y que aún así la comunidad científica aún no los podemos englobar estos términos. Yo les decía a estos chicos, si ustedes no quitan ese factor que es el edema, la inflamación y obviamente la hinchazón de la célula, jamás van a tener un buen tejido de granulación y jamás van a poder cicatrizar a este paciente. De pronto me decían, yo les decía, sí, vamos a hablar de las interleucinas, de los macrófagos, de la cascada de complemento, de la cascada del proceso inflamatorio, todo puede estar resumido aquí, ya podremos hablar fisiológicamente, pero Nancy, ¿quién nos habla de cómo disminuir un edema en una herida, ¿no? Y tú lo acabas de mencionar muy bien, ¿no? Disminuir la presión y sobre todo disminuir el edema. Y bueno, y de ahí partes muy bien con tu tratamiento, que nos decías, hablabas de el desbridamiento, y ya cada uno va a elegir su tratamiento. Una pregunta, Nancy, que a mí me hace muchísimo ruido. Yo sí manejo úlceras por presión, de pronto yo como cualquier médico me vuelvo loco y todo es quirúrgico, no te lo voy a negar, pero yo he visto que muchos colegas y compañeras enfermeras hacen desbridamientos autolíticos enzimáticos con muy buena calidad y de pronto cuando yo quiero hacer un desbridamiento autolítico enzimático creo que no me está funcionando. No sé, mi pregunta es la siguiente, ¿no? O sea, por ejemplo, si utilizo un hidrogel con una clostripeptidasa, las 1, de pronto digo, voy a hacer la curación cada 8 horas, cada 6 horas, cada 4 horas, cada 72, cada 24. En mi experiencia, de pronto, este tipo de desbridamientos me ha costado trabajo, no te lo voy a negar, pero también he tenido muy buenos resultados. Pero quien veo que tienen mayor resultado son ustedes, Nancy. Ustedes y más sobre todo en la práctica hospitalaria. Platícame sobre ese tipo de desbridamiento, amiga. Bueno, cuando tú ya ves que retiraste un poco el tejido necrótico, en lo personal yo siempre que doy una conferencia, una plática, les comparto el tipo de desbridamientos que yo hago. El tipo de desbridamiento que yo hago es con sulfadiazina de plata y gel. Y el principio activo, y yo les explico, es que, bueno, primero que nada, pues sí tienes que recubrir toda la piel perilesional con cualquier protector cutáneo que tengas, ya sea el Danex, ya sea Sensicare, ya Cavilón. Y si no tienes ninguno de esos, puedes ponerle simplemente óxido de zinc. El óxido de zinc yo también es algo que desde que inicié esto se los he compartido. Ya posteriormente la GENAO sacó ya un artículo que se dedicó a investigar y sabemos que funciona perfectamente. Entonces el óxido de zinc es algo astringente que te va a ayudar a absorber toda la humedad y entonces eso te va a ayudar a disminuir el edema
de las lesiones. Y eso es algo bien interesante, que tú puedes diluirlo. Yo siempre les digo que es la receta de la abuela. Si está muy húmeda tu lesión, pues tienes que ponerlo más pastoso. Si está muy húmeda, muy seca, pues tienes que ponerle un poco más de aceite de almendras o de aceite de olivo y ponerle alrededor de la lesión para que esto vaya disminuyendo el edema, aparte de una presión externa que puede ser con un foam o un apósito secundario, simplemente de estos apósitos tradicionales que manejamos en los hospitales, de los que están a base de rellenos como de algodoncito. De esos apósitos son buenísimos porque eso amortigua, es como si hiciera, siempre les he dicho, es como si se hiciera un vendaje de Jones, pero no es un vendaje de Jones porque no estamos ocupando algodón. Eso te reduce el edema extraordinariamente. Una, dos. Cuando hago mi desbridamiento autolítico, yo siempre utilizo, te digo, gel, cualquier tipo de gel a base de agua en el lecho de la herida y en una jeringa la cargo y les pongo como Chantilly encima la sulfadiazina. Entonces, el fundamento científico, yo tengo un cuñado que tiene maestría en química y todo esto, entonces caímos a la cuenta que la molécula de agua es más ligera que la del metal, que es la plata. Entonces, ¿qué pasa? Penetra la molécula, la plata, sirve como vehículo, entra a la célula y la oxida y la revienta. Entonces oxida esa célula, ese detrito que ya se está necrosando, que está esfacelado. Entonces este tratamiento yo se los recomiendo muchísimo a todos, y es más, cuando doy pláticas en congresos a médicos y a cirujanos, me llama mucho la atención porque cuando ven los resultados de los pacientes, puedes tener resultados rapidísimos. Entonces, el principio de las clínicas de heridas donde yo estoy y de los pacientes que yo veo es la recuperación pronta, o sea, con buenos resultados. O sea, no estar teniendo a los pacientes durante tiempos prolongados porque no tiene caso. Ellos lo que quieren es recuperarse. Entonces, la mejor manera es preparar ese lecho de la herida. Y entonces estos tratamientos, si están con muchos detritus, muy colonizada, ¿qué pasa? Sabemos que la sulfadiazina nos ayuda con ciertos microorganismos. Claro. Y el gel simplemente es un vehículo que nos va a ayudar a transportar esa sulfadiazina y a mantener cierta humedad. Entonces tú lo colocas el gel en el lecho de la herida, le pones sulfadiazina, lo tapas con un apósito secundario que puede ser un foam o una gasa de algodón, realizas tu vendaje de sostén, no pones, o sea, ni compresión ni nada, y esto puede ser en abdomen, en cabeza, en cuero, en cuello, perdón, en manos, en extremidades, en cualquier área anatómica donde tú tengas una lesión. Lo ocluyes 24 horas y posterior a esas 24 horas retiras ese desbridamiento y va a parecer, siempre les he dicho que parece como vainilla o como si hubieses hecho un atole de masa. Y generalmente quien no conoce dice, esto está infectado, pero con una irrigación barres con todos los detritus y te apuesto, y a todos los que están escuchando, lo que ustedes quieran, que en menos de 5 días ese lecho de la herida va a estar muchísimo más limpio de como empezaron. Entonces no lo vas a traumatizar al paciente, disminuye el dolor, disminuye el edema y vas a tener un lecho de la herida limpio. Obviamente te vas a apoyar, si ya hay algún detrito que está muy adherido, pues vas a hacer algún desbridamiento cortante, que puede ser con una tijera o un escalpe, no pasa absolutamente nada, y eso te va a ayudar para que ya posteriormente tú decidas qué terapia continuar para regenerar o hacer contracción de la herida. Claro que sí, Nancy. Fíjate que definitivamente sí, te vuelves loco, y más cuando tienes ahí tu Pseudomonas aeruginosa, que es nuestro gran enemigo en las heridas, y Proteus mirabilis, Morgarella morgani, que son unos agentes causales de esos que dices, por Dios, que quisiera ponerles, no sé, casi granos de sal a ver si absorben bastante y los matan, ¿no? Pero bueno, el hecho de utilizar sulfadiazina de plata, que si bien no lo recordamos, en nuestras instituciones hay veces que es con lo único que contamos, ¿no? Decían, ¿qué puedo hacer si es con lo único que cuento? Pues ni modo, te llevas tu pomito con sulfadiazina de plata y le mezclas, y yo también he tenido ese tipo de desbridamiento, ¿no? Y que me han funcionado bastante bien en ese aspecto. Vamos a ver qué nos dice la audiencia, Nancy, ¿te parece? ¿Vale? Claro, adelante. Dice Marian Robelo, excelente ponencia, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Ay, gracias, saludos. Muchas gracias, saludos. Cristina Antonia, Nancy, ¿cómo haces para que el personal de enfermería acepte
que es responsabilidad suya la presencia de lesiones por presión y sobre todo que las jefas o supervisoras se empapen en el conocimiento de heridas. ¿Cómo le haces, amiga? Fíjense que los que estamos en clínica de heridas es un reto muy importante para todos. Y como se los dije, la calidad de la atención de los pacientes y la Organización Mundial de la Salud lo dice y deberíamos de tomarlo en cuenta. Es responsabilidad de todos los servidores de salud, no nada más de Nancy, que está en la clínica de heridas. En este hospital yo realizo un programa nacional, un programa anual. Y entonces en este programa anual manejo estrategias. Y en estas estrategias obviamente tengo que tener mi programación de capacitación para que yo vea nuestras actividades que estamos haciendo. Y hoy por hoy, precisamente este año, iniciamos y yo decidí que lo más prudente junto con la jefa de enseñanza era capacitar a las jefes. Porque si tú tienes una jefa que llega, por ejemplo, yo les ponía, cuando les di la plática, les decía, a ver, tu jefa de cirugía, yo soy Erika López y llego y te digo, jefe, este paciente tiene una lesión por presión categoría 3, ¿qué le hago? Y la jefa así de, y entonces de ahí parte todo. Si nosotros como jefes no nos capacitamos y no sabemos cómo manejar este tipo de pacientes, ¿cómo le vamos a enseñar a la gente que está a nuestro cargo cómo hacer las cosas? Entonces es así que primero se capacitó a todas las jefas y supervisoras de todos los turnos y se les dio, yo les voy a mostrar, este manual, miren, que yo hice, no sé si se vea. Claro que sí se ve. Viene, que espero podérselos compartir aquí con Javier, viene paso por paso todo lo que son las lesiones por presión y las actualidades, las directrices y los objetivos. Y les voy a mostrar una parte de este trabajo que yo tengo. Por ejemplo, categoría 3, cómo tratar paso por paso una categoría 3. Y entonces este manual lo tienen todas las jefes en los servicios. Y entonces aquí viene específicamente qué hacer cuando no tengo esto, cuando no tengo lo otro. O sea, y de esta forma también en el programa es que cada mes se dan 2 pláticas al personal y vean, por ejemplo, categoría 1, que obviamente es más sencillo, y todo siempre en base a evidencia científica, siempre. No podemos hacer cosas empíricas. Yo creo que las enfermedades basadas en evidencia, el rol ampliado de enfermería, que hoy por hoy es un auge con lo del Nursing Now, con el año pasado que fue el Año Nacional de la Enfermería, de verdad que es algo que nosotros tenemos que empoderarnos y saber que es nuestra responsabilidad. Y más en México, porque en el artículo penal en México, en el artículo 288, si no mal recuerdo, habla de que una lesión es lo que se le ocasiona a una persona que dura más de 15 días en sanar. Entonces yo siempre que doy una plática les digo, ¿cuánto dura en sanar una categoría 2? Y eso si no se profundiza, 15 días. Claro. Entonces tú le ocasionas una lesión al paciente. Y entonces en el artículo 289 dice de la ley penal, ¿qué dice? Pues que hay una sanción de hasta 700 días de salario mínimo y igual te pueden quitar la cédula. Y entonces yo siempre les digo en las pláticas, hoy por hoy la tecnología es muy buena, pero también aguas, porque la gente se entera de todos los procesos, por ejemplo, ahorita en esta plática, que pudiese pasar. Y yo sí les he dicho, si mi mamá llegase a un hospital y llega con su piel íntegra y por mala fortuna tuviera lesiones por presión que fueran evitables, porque recuerden que también hay un porcentaje de lesiones por presión que no son evitables, que son las úlceras de Kennedy. Entonces, claro, esas úlceras de Kennedy es el otro 5 y el otro 2% del que habla la literatura. Pero si no fuese el caso, les dije, ténganlo por seguro que yo los demandaría, sea claro, quien sea. Porque entonces no estamos haciendo conciencia y de esta forma yo concientizo al personal del hospital. Y la meta de este año es capacitar a todo el personal del hospital en manejo de lesiones por presión, que desafortunadamente pues a veces la falta de empatía con los pacientes pues es cuando nos da estos resultados y estos eventos adversos que pueden ser prevenibles.
Y Claro. entonces los indicadores que salen, pues no son los mejores que tenemos, pero sí se puede, sí se puede. O sea, nosotros tenemos que estar trabajando, 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 y claro que se puede, y también tenemos que hacer capacitación incidental con los internos, con los residentes, con los adscritos, con las trabajadoras sociales, con los propios familiares. Yo siempre les he dicho, el familiar está sentado viendo a su paciente, incluso el paciente ya falleció y él está acostado encima de él y ni siquiera se ha dado cuenta. Entonces, es importante también tener esa empatía y esa calidez humana para invitarlo a decirle, a ver, ¿qué es de ti? ¿Es tu mamá? Bueno, ¿qué crees? Hay que lubricarle su piel, hay que liberar las presiones, lo tienes que cambiar cada cierto tiempo. Ahorita tengo una paciente que la cuidan muchísimo, era una categoría 2 su lesión, ya se estaba volviendo categoría 3, pero afortunadamente ya casi terminamos de cerrarla. Está ahorita, yo la empecé a ver cuando no estaba intubada, está intubada, pero afortunadamente está bien la paciente. Pero esto es mucho apoyo del familiar, pero tú tienes que hacerles esa conciencia y esa empatía hacia su familiar, porque ellos tienen pase de 24 horas, no para ver lo que hizo la enfermera y que el doctor vino y que nada más pasó y que pasó corriendo y ni la vio y que la enfermera se enojó con el otro paciente. No, no están para eso. Están para Claro, colaborar y ayudar a la recuperación de su familia. que se Y eso es involucren nuestro definitivamente. trabajo, exactamente, se tienen que involucrar en la recuperación de su paciente. Esa es otra parte de un indicador que también hablaron en la ONU, ahora último, que tenemos que hacer partícipes a los familiares y a los cuidadores primarios en el manejo del tratamiento de los pacientes, porque por eso en muchas ocasiones hay muchas desviaciones y hay muchas, como se me falta la palabra, pero hay muchas desviaciones, hay muchas vertientes que nosotros perdemos el enfoque y la gente dice, no es que no lo trataron bien, pero no es que no lo trataran bien, es que todos tenemos que trabajar en equipo, siempre lo Claro, digo. Somos un equipo y tenemos que trabajar en equipo todos, sí, nutriólogo, psicólogo, doctor, cirujano y plástico, todos familiar y tenemos que todo. trabajar, claro, por supuesto. Así Claro, es como lo hago. definitivamente yo creo que esta parte de integrar al familiar, como tú lo dices, es una parte fundamental porque antes de que estuviéramos en pandemia y que no dejaba y que se permitía entrar a los familiares directamente y ahorita que estamos en pandemia, que estamos limitados en nuestras zonas hospitalarias de que entre el familiar, siempre decía yo también en los cursos, hagan partícipe al familiar, pero ¿cómo si el familiar casi siempre para eso les pagan? No, sí nos pagan, pero también es responsabilidad tuya el paciente y cuando se vaya a casa vas a tener que saber manejar esta misma situación allá en el domicilio y egresas y nadie me dijo, nadie me enseñó, nadie me educó y el problema se vuelve más vicioso y regresan con unas lesiones por presión, Nancy, impresionantemente grandes, y tú lo sabes. Continuamos con nuestras preguntas, Nancy. Dice Carlos Guzmán, dice, si tengo estericide, ¿se puede utilizar esa técnica? Me imagino de la técnica de utilizar estericide con sulfadiacina de plata. Sí, sí se puede Sí, utilizar, no sé, tú sí, dime. les voy a explicar. Pueden utilizar cualquier tipo de gel a base de agua. Puede ser, yo generalmente digo, no es comercial, pero Estericide es uno de los más económicos. Hay Microdacin, hay Anasep, hay Aquaseptic, o sea, cualquiera a base de agua, pero por favor que no tenga alginato, porque hay hidrogel de Hollister también. El gel que tiene alginato no nos va a ayudar muchísimo, no queremos eso. Lo que queremos es mantener un equilibrio en la humedad. Entonces, cualquier gel a base de agua, ustedes pueden limpiarlo y de verdad escríbanle a Javier sus resultados porque son extraordinarios. Yo desde que inicié tratando heridas, empecé porque no tenía nada, efectivamente, como dice Javier, yo no tenía nada y es como todos empezamos, empiezas a ir a los congresos y te regalan y pues ahí vienes con tu mochilota, con todo lo que te regalan, porque en las instituciones de salud, hoy por hoy, estoy muy agradecida porque tengo muchísimos recursos para poder atender a los pacientes, pero cuando yo inicié no tenía más que sulfadiacina, es más, no tenía ni geles, entonces era sulfadiacina y óxido de zinc. Entonces empecé a ver y de verdad lo vas haciendo como según fórmulas magistrales, que a veces muchas personas las guardan muy celosas, pero compártelo porque en algún lugar del mundo muy remoto a alguien le va a funcionar. Y de esta Claro. manera puedes ayudar a muchísima gente a que no se complique.
Y esto es sumamente interesante y les va a ayudar extraordinariamente, créanme, de verdad. Y es cualquier tipo de gel. Y por ejemplo, si me permites, en categoría 1, hablando rápidamente de los tratamientos, lo único que yo coloco es óxido de zinc y cambios de posición. Y si tuviese, porque yo tenía aquí el Danex, les coloco el Danex y les protegemos las extremidades o donde está y los cambios de posición. En categoría 2, lo que yo utilizo son hidrocoloides y obviamente dependiendo del exudado del paciente tienen excelente resultado. Cualquier tipo de marca, cualquier tipo de hidrocoloide, tú puedes colocarlo y lo vas a cambiar de 3 a 5 días. 3, 5, 7 días, dependiendo de cómo se sature. Ya sabemos que los hidrocoloides cuando se saturan pues se ven blancos porque es el exudado que ya absorbieron, que es muy poco exudado el que ellos pueden absorber. Otra cosa que pongo en las categorías 2 tengo apósitos de plata. Tengo uno que es buenísimo que se llama Silverlón, también pueden ocupar Acticoat, pero yo tengo Silverlón y es el que ocupo, se los pones y se los cambias cada 4 días y igual te epiteliza muy bonito. Ya en categoría 3, que ya son más difíciles porque ya tienen esfacelo, ya se encuentran más socavadas las úlceras por presión, pues es donde hago este tipo de desbridamiento, ya que limpié bien el lecho de la herida, ya decido si pongo alginato, si pongo terapia de presión negativa o si pongo algún regenerador o alguna matriz celular, dependiendo de cómo esté, o si pongo algún tipo de colágeno. Pero ya les dije, o sea, no puedo poner una terapia de presión negativa si no tengo limpio el lecho de la herida. Si sabemos que la terapia de presión negativa no es para limpiar un lecho de la herida. Claro. Y que mucha gente así lo toma. Y no es para quitar el esfacelo. El esfacelo quítalo tú de otra forma, de forma cortante o forma autolítica. Y ya que esté limpio, pues lo que vas a hacer es que migre este tejido celular para que empiece a rellenarse. Y si no, posteriormente, si es muy pequeña, puedo utilizar Italdermol, pero yo generalmente uso fitoestimulina y la cambio cada 4 días para que empiece a darle oportunidad de la proliferación de los queratinocitos, para que empiecen a subir capa por capa hasta que llegamos a un estrato lúcido y vemos cómo vamos a epitelizar y llegue al estrato córneo. Y ya en una categoría 4, o un estadio 4, pues ahí sí tenemos que tener más precaución porque generalmente pues ya está expuesto, puede ser articulación, hueso, entonces en sí ya manejamos más el desbridamiento cortante, más con coadyuvante con la terapia de presión negativa, o incluso también hago, si está muy sucio, hago el mismo desbridamiento, pongo la sulfadiazina con el gel, lo cubro con una compresa dependiendo de la dimensión, lo dejo mis 24 horas y así lo voy limpiando. Ojo, otra cosa que les quiero comentar es que si tú ves que se está limpiando cada 24 horas y todavía tiene demasiados detritos, la curación es cada 24, pero si ves que va mejorando, la curación la cambias cada 72 o 48 horas y no pasa absolutamente nada. No creas que se te va a infectar ni vas a tener problemas, no. Tú la puedes dejar y cuando lo retires vas a decir, wow, qué bonito se ve. Claro. Entonces, pues sí, porque a mí todo el mundo me dice, es que tú siempre dices que se ve bien bonito y yo veo una herida así súper grande. Y yo le digo, no, es que tú ya vas valorando y viendo qué bonito se ve el tejido de granulación, que es muy viable, que no está friable, que está firme, que es lo que uno necesita para regenerar esas lesiones. Esas lesiones, claro. Sí, definitivamente cuando nuestra forma a veces de expresión, cuando vemos una herida es muy, ¡ay, se ve preciosa, se ve fenomenal! Y todo así. ¿Cómo te atreves a decir eso, no? O sea, pero porque si vieran el origen de la lesión o la complicación que se puede ir más allá, definitivamente a lo que está establecido, y más sobre las úlceras por presión, que sabemos que si no son bien atendidas, si no disminuyen la presión, pues definitivamente estas se complican radicalmente hasta en 24, 48, 72 horas dependiendo. Nancy, aquí nos decía... Perdón, solo quería decirte algo referente a lo que nos decías del óxido de zinc. Igual recordemos que nuestros amigos de una marca comercial tiene en su andar tres tipos de óxido de zinc. Claro, sí los conozco. Mira, yo no tengo ningún conflicto de interés con nada, y si digo alguna marca, no tengo ningún conflicto de interés, de una vez cabe mencionarlo. Pero sí, hay uno y lo puedo decir, no sé si puedo decirlo, sí lo puedo decir, ¿verdad? Es Secura 10
¿Sí estamos hablando de Sí, ese? claro, claro que sí. Se cura 10, se cura 20, entonces es un laboratorio que se llama Smith Nephew y ellos tienen ya este tipo de óxido de zinc en diferentes diluciones para la situación que se encuentre cada paciente, que puede ser una dermatitis asociada a una incontinencia o para proteger la piel perilesional. Pero yo les comentaba del óxido de zinc para la gente, porque hay gente que nos está escuchando que no tiene el recurso para comprar esos Claro. insumos. Y entonces, pero también es válido comentar que existe el Secura 10, Secura 20 y que este nos va a servir perfectamente y nos va a hacer la función para proteger nuestra piel. Eso Sí. es sin duda alguna. Claro que sí, Nancy. Sí, definitivamente es como, digo, de pronto nosotros cuando nos acercamos a estas charlas es porque la gente está interesada en eso, ¿no? Y de aprender y de saber que hay algo nuevo y de saber que pueden hacer, como tú nos lo dijiste, esta dilución con aceite de almendras más óxido de zinc para que sea menos viscoso, para que sea más viscoso. Eso también estamos para eso, para que lo aprendamos aquí y muchas gracias, ¿no? Y si es cierto, ninguna marca nos está patrocinando, que esperemos que nos deberían de patrocinar, ¿verdad? Porque siempre les hacemos like y yo siempre les digo a mis alumnos, yo creo que si las marcas que anuncio en todas las ponencias, las marcas que anuncio con ustedes en los diplomados y todo eso, si me pagaran, yo hoy sería un hombre millonario, ¿no? Les hacemos mucho marketing, amiga. Hay que invitarlos Hay que a que ¿no? ya veamos y trabajemos eso, digo. Pero no pasa nada. De hecho, también aquí, perdón, estoy aquí con mis colegas y me dicen que las de Sikakura, que son las que también les han funcionado, bueno, que nos han funcionado. Sí, muchísimo. O sea, sí. Fíjense que, o sea, igual nuestros colegas y tienen estos productos Sikakura, yo los he empezado a probar y son excelentes. Aparte de que son excelentes, tienen unos precios muy accesibles. Entonces, si ustedes pueden entrar a internet y googlear Sikakura, vean toda la gama de productos, porque tienen cremas con dimeticona, tienen cremas ya preparadas igual con óxido de zinc, tienen cremas, tienen un gel extraordinario que tiene alginato, y que este gel, si tú lo pones en las heridas, por ejemplo, ya en la fase de epitelización, se lo pones a los pacientes y epiteliza hermoso, y de verdad que tienen unos costos muy, muy accesibles. Igual, no nos paga nada, pero es un producto buenísimo. Si nos están escuchando, Pero bueno, de verdad, la gente que pudiese, aparte creo que tienen entrega a domicilio, al área donde ustedes estén, sin costo de envío, no sé, o igual y díganles que Nancy dijo que no envío, pero son buenísimos los productos y muy, muy accesibles. La verdad es que yo los he empezado a utilizar con muy, muy buenos resultados, excelentes resultados. La verdad que sí. Bueno, continuamos. Dice Guzmán Armando, según su criterio, la escala de valoración de Brade es realmente útil para la identificación de riesgo, porque según su definición de úlcera por presión dentro de la etiopatogenia no describió fricción y humedad como mecanismos causales que sí contemplan la escala de Brade. Mira, como todos sabemos, hay más de 40 escalas en el mundo. Les voy a comentar algo que a mí me pasó. Yo fui profesora del posttécnico en Oaxaca y estos chicos hicieron un comparativo y cayeron a la cuenta. La GENAU tiene todas las escalas más utilizadas y validadas por RESVER 2, y entonces ahí dice que la de Braden es muy amplia, a pesar de que ya se ha hecho más, se modificó, pero es muy amplia. Entonces, para el personal de enfermería, yo cuando doy pláticas y les digo, a ver, díganme cuántos ítems son los que se necesita valorar en una escala de Braden. Y todos así de 5, 4, 7, los olvidamos. Claro. Y mi forma de pensar, y ellos me hicieron ver, que tuviste al profesor Osuna hace 8 días, creo, porque él fue, claro. su equipo de estudiantes me decían, maestra, es que la mejor escala para valorar úlceras práctica y que no se te olvide, y la literatura lo dice, es la de Mina. Si tú manejas la escala de Mina, yo creo y lo considero igual, porque así me lo hicieron ver, que es una de las mejores escalas para valorar el riesgo de tener una lesión por presión, porque maneja efectivamente los parámetros y las etiologías que tú estás mencionando. Entonces yo siento que, y aparte es más corta y la puedes valorar rapidísimo.
Y entonces siempre con la de Braden todo el mundo tenemos que traer nuestra escala de fricción, nutrición, estado de nutrición. No. Y la EMINA es una de las escalas que en lo personal, si se pudiera utilizar, pues estaría padrísimo, pero a nivel nacional ya ven que manejamos la de Braden. La de Braden y Braden modificada. Y la Braden modificada y Braden Q para pacientes pediátricos, porque la Braden Q solo se anexa la saturación de oxígeno, la oxigenación y perfusión tisular. Es el único ítem que se anexa a la normal, a la Braden. Pero si a mí me dijeran cuál, yo diría que la EMINA, ni la de Waterloo, ni la de Norton, ni, bueno, Braden, pues es la que utilizamos institucionalmente a nivel nacional, pero yo me inclinaría mucho por la EMINA. Vean eso, la literatura, y está buenísima esa guía donde nos habla de la valoración, las guías de valoración para prevención de lesiones por presión, está muy, muy completa. Y ahí te va a explicar paso por paso por qué sí, por qué no y cómo se maneja. Gracias, Nancy. Dice Sol Salinas, saludos a Nancy Fonseca. Buena recomendación. Connie Basilio, el óxido de zinc es en polvo y se mezcla con el gel. No. A ver, no nos confundamos, por favor. El óxido de zinc es el tarrito que viene en pomada. Ese tarrito que viene en pomada, déjenme ver si tengo aquí alguna foto, se pone solo en la piel perilesional. O sea, yo en la piel, aquí tengo mi lesión. Claro. Y la lesión es toda el dorso de mi mano. Entonces yo solo voy a poner alrededor de la lesión hacia afuera, de 1 centímetro a 1,5 centímetros, que me va a prevenir que todo este exudado dañe los tejidos que se encuentren alrededor o que los reblandezca o los macere. Entonces, con el óxido de zinc vamos a delimitar ese tipo de que se nos macere esta lesión. Y como estamos poniendo un desbridamiento autolítico que va a producir exudado, porque obviamente se van a oxidar todas esas células y va a aumentar nuestro exudado. Entonces tenemos que proteger la piel alrededor para que no le pase absolutamente. Es como un impermeable, por eso hay muchísimas marcas como las que ya hablamos de Smith & Nephew, de Secura 10, Secura 20, como las que maneja nuestros amigos de Sikakura, cómo maneja Combate, que es el Sensicare, cómo manejan 3M, que es Cavilón. O sea, todas las empresas tienen protectores cutáneos, como maneja Medical Recovery y el Aldanex. O sea, entonces todo este tipo de protectores cutáneos nos van a servir, pero si no tuvieran la economía para ponérselos, pueden poner el óxido de zinc, pero en pomada. Ese va afuera de la lesión. Adentro de la lesión va el gel y la sulfadiazina, la cubres con una gasa simplemente de algodón o un apósito foam, le haces un vendaje de sostén, no compresivo, y con eso es más que suficiente. Claro, gracias Nancy. Dice Vladimir Bolívar Medina, saludos desde el Estado de México, Nicolás Romero, les saluda la Unidad de Prevención de Tratamiento de Heridas, Úlceras Varicosas y Pie Diabético. Saludos. Muchas gracias, Vladimir. Americ Cruz Ojeda, ¿cómo podríamos tener acceso al material? ¿Cómo? ¿A qué material hablamos? Yo me imagino que hablaba del material. Es que como estamos desfasados en tiempo, Nancy, me imagino que hablábamos de todos los materiales y los que tú has tenido, que antes no tenías materiales, ahora actualmente ya tienes más, y yo creo que es cosa administrativa, ¿no? Porque finalmente tú los fuiste ocupando y tuviste que ir haciendo con tus jefas, no sé, ¿cómo se consiguen? Vaya. Bueno, eso fue una pregunta muy importante que me hicieron ahora que me hicieron el honor de invitarme al Congreso de Perú Internacional de Heridas, y me preguntaban, jefe, ¿cómo le podemos hacer para tener todo lo que usted tiene? Una, tienes que hacer un estudio situacional en tu unidad. Si tú ya estás viendo pacientes, pues tú tienes que demostrarles en tu trabajo que estás viendo cierta cantidad de pacientes. Y con esta cierta cantidad de pacientes, tú estás demostrándoles que si haces un estudio donde hay una prevalencia, no sé, de pie diabético, de quemaduras, de lesiones por presión, pues tú demuestras cuál es tu incidencia y prevalencia. En base a eso, cuando tú en la clínica ya estás trabajando,
obviamente se van a ver minimizados los tiempos hospitalarios, ya no van a existir lavados quirúrgicos en el quirófano, ya no va a haber tantas amputaciones desde que está la clínica, porque todos esos pacientes los estás captando tú. Porque una clínica se implementó para reducir tiempos hospitalarios y gastos y costos. Entonces, ¿qué le interesa al sector salud? Economizar todo esto y evitarse complicaciones. Entonces, hoy por hoy, si tú les demuestras que estás minimizando costos a la institución y si ellos te proveen instrumentos y material como los apósitos que se manejan con tecnología avanzada, ¿qué vamos a hacer? Porque acuérdense que no son apósitos inteligentes, los inteligentes es la persona que utiliza los apósitos, son apósitos con tecnología avanzada. Sí, porque el apósito puede estar aquí y jamás va a hacer nada. Entonces, las personas, obviamente, es que yo a veces escucho que dicen, el apósito inteligente, dices, no, es un apósito con tecnología avanzada. Entonces, la inteligencia la tiene la gente que sabe cómo utilizar ese apósito. Y de esta manera, si tú le demuestras a tus autoridades que se está disminuyendo el costo, la estancia hospitalaria, y se ven los resultados, obviamente, pues tienen que comprarte los insumos para poder seguir trabajando de esta manera. Yo hoy por hoy, aquí en el hospital, afortunadamente los cirujanos me dicen, Nan, subo y me dice, te estamos esperando. Le digo, sí, doctor, ¿qué pasó? Ya podemos dar de alta al paciente y es un trabajo en equipo. Y entonces les digo, si hemodinámicamente el paciente está bien, no tiene caso que esté aquí para que se le vaya a tener una infección asociada a la atención hospitalaria. Entonces se decide en conjunto que se vayan de alta y ya yo lo sigo viendo por consulta externa. Y por ejemplo, hice un estudio retrospectivo y me fui a quirófano a ver qué procedimientos metían antes de que estuviera en la clínica. Y metían lavados quirúrgicos, lavados mecánicos, desbridamientos, que hoy por hoy ya no aparecen. Y no aparecen porque ya esos pacientes los capto yo aquí en la clínica. Pero yo creo que esa es la mejor manera de poder solicitar y que tus autoridades o las autoridades donde ustedes laboren no les cuarten esa iniciativa de poder emprender y hacer las cosas adecuadamente siempre y cuando con fundamentación científica. Esa es una. Y dos, existe un modelo de atención de clínica de heridas que es un modelo al que te puedes apegar, no tienes que ser tal cual los lineamientos. Y entonces, si ustedes quieren tener su clínica de heridas, apéguense a ese modelo de atención que sacó la Secretaría de Salud en conjunto con la Comisión Permanente de Enfermería de GETIS y de GEPLADES, y en ese modelo viene todo estipulado, qué tipo de clínicas hay, si quieres tener una clínica básica, una clínica avanzada, una clínica especializada, y viene todos los insumos y la infraestructura. Entonces, si ustedes tienen una clínica, apéguense a ese modelo, hagan oficios, y de esa manera pues gestionen sus insumos. Así es. Muchas gracias, Nancy. Y sí, definitivamente el de la comisión permanente, pues ahí te va diciendo básico, si quisieras ya hacer una clínica donde puedes hacer procedimientos de mínima invasión o ya tener una clínica conformada, pues casi un tercer nivel, que yo no he visto ninguna aquí en México, ¿verdad? Sí, ¿de quién la tiene, amiga? Porque yo no he visto esa. No, hay dos en Mérida. Hay una en Chiapas y una en Mérida. En el Hospital de Alta Especialidad hay uno y también es muy similar una que está en Zumpango, que no me acuerdo el hospital cómo se llama, pero es un hospital que parece barco. Pero no es el del Zumpango, el del quemado, porque el del paciente quemado tiene su consultorio de clínica de heridas y no he visto que haya como la distribución que nos maneja la comisión permanente, que ya de alta especialidad. Es eso, pero pues bueno, sí. El hospital de Mérida sí tiene una clínica muy sí, te digo, o sea, definitivamente yo no podría decir que no me he topado hasta el momento con una, me gustaría, en verdad. Dice, ¿dónde podemos conseguir el manual? ¿Cuál manual? ¿El mío? El tuyo. O sea, que tengo aquí, yo lo elaboré y era lo que le decía a Javier, que chicos, miren, yo le puse gestión del cuidado de enfermería en pacientes con úlceras por presión. Y entonces aquí viene todo lo de, pues, desde lo que les comentaba, ¿no? ¿Qué es la calidad de atención en los pacientes?
qué nos dice la Organización Mundial de la Salud, qué no debemos de olvidar, vienen todas las definiciones, vienen las complicaciones, está muy padre, viene, o sea, este manual yo lo hice con el propósito de que todo el personal de la unidad donde yo laboro tiene los tipos de tejido que puede tener una lesión. Entonces yo lo hice con ese propósito de que, pues cuando no hay mucha empatía de quererse capacitar o algo así, dije, por lo menos que tengan un manual y si tienen un paciente que ya lo acudan a él, y este manual está en cada servicio de todo el hospital. Entonces es parte de lo que tenemos que hacer en las clínicas de heridas, pero yo con muchísimo gusto se los comparto. Yo creo que se lo mando a Javier y en su canal que les avise y él lo suba y ya de ahí lo puedan bajar, o no sé, tú explícame cómo se los creo que sí, Nancy, lo hacemos llegar hoy por la tarde, a más tardar, nos los mandas y lo subimos a la página como un PDF y lo puedan absorber y lo puedan tener y descargar, ¿ok? Y bueno, Nancy, ya estamos casi a terminar, 1 hora se nos va rapidísimo, muchas gracias. Y vamos a leer, ojalá nos gustaría, pues, a ver si podemos contestar otra pregunta, pero el tiempo nos está comiendo. Dice Abigail Retera, es muy importante todo lo que comenta, se debe tener cada servicio un protocolo sobre heridas y que funcione excelente y que esté funcionando. Excelente profesional. Saludos desde Acapulco, Guerrero. Saludos. Guzmán Armando, en su hospital donde trabaja, ¿qué índice de prevalencia de lesiones por presión tiene? Mucha empatía y empoderamiento en lo que comparte. Felicidades, dice Armando. Armando, vi una pregunta más adelante. Araceli nos decía que pues los familiares son un pilar fundamental en el tratamiento de los pacientes, y aquí Guzmán Armando nos vuelve a preguntar que si tienes un estudio de costo-beneficio dentro del protocolo que realizaste en tu hospital, Nancy. A ver, contestemos esa. Fíjate que ese estudio lo estoy haciendo, obviamente, no lo he terminado, es un estudio retrospectivo porque yo empecé con la clínica de heridas en el 2013 y créanme que hacer una investigación no es tan fácil porque tienes que ir a los libros, tienes que ir a las estadísticas y como les digo, he estado checando lo de quirófano, subí a cirugía para ver qué cantidad de amputaciones había antes, qué cantidad de amputaciones son hoy y estamos estudiando cuánto tiempo tiene de estancia hospitalaria el paciente en cuanto nosotros lo atendemos y si no recibe atención, obviamente es abismal, pero sí tenemos que empezar a ver costos. Y como yo trabajo en la Secretaría de Salud, acuérdense que los costos, híjole, son muy variados. Entonces, estoy en el proceso en esta investigación de recopilación de todos esos datos para poderlos analizar, pero en cuanto yo los tenga, de verdad que lo voy a publicar, porque el único hospital, o bueno, el Seguro Social es el único que tiene un estudio en manejo de lesiones por presión. Y la prevalencia, desafortunadamente, no es muy baja, tenemos una prevalencia alta, salimos en indicadores naranja, y que lo que yo quisiera ya hoy por hoy es que sí disminuya con toda la capacitación y todo lo que tenemos, pero acuérdense que bien dicen que nadie es profeta en su tierra, entonces sí es un trabajo, híjole, sumamente exhaustivo el que tenemos que hacer y tenemos que seguir haciendo esto. Yo no creo que exista un hospital donde la prevalencia de lesiones por presión sea mínima de un 20%, no creo que exista. Solo tengo un amigo creo que él es Oscar, él es de Guayaquil y él trabaja en una clínica privada, es un profesional muy comprometido en las heridas y él hizo un estudio en un hospital privado, porque obviamente en el privado se puede hacer porque puedes exigir un poco más, donde a cierta hora él dice a las 12 todos los pacientes, todos de todo el hospital tienen que estar volteados del lateral derecho. Y hay monitores que pasan y ven que todos estén volteados del lado derecho. A las 14 horas tienen que estar del lado izquierdo. Y si ven alguna desviación, hay una sanción. Entonces, hoy por hoy, él decía que tenía una prevalencia. Yo ahorita tengo una prevalencia como del 55%. Y él decía que tenía una prevalencia cuando él llegó al hospital del 70%. Y hoy por hoy tiene una prevalencia del 2 al 1%. Wow. Entonces, es extraordinario, pero obviamente, pues, tienes que estar vigilando a la gente. Y en un hospital de la Secretaría de Salud, imagínate, o sea, véanme a mí vigilando a las compañeras, no estaría llena de demandas, pero
Pero no, con la empatía y trabajar en equipo y con las compañeras de, oye, ven, mira, cámbialo. Y con la ayuda de los familiares, sí se puede y podemos disminuirlo. Y hoy por hoy, sí ha disminuido en un 20% porque mis gráficas cuando yo empecé, el primer nivel lo tenían úlceras por presión y abajo estaba pie diabético. Y hoy por hoy está al revés. Entonces ahora hay mayor prevalencia de pie diabético y menor incidencia de lesiones por presión. Pero sí estamos trabajando en eso. Por favor, no recomienden bolsas de alpiste antes de terminar. No recomienden bolsas de lenteja, de frijol, de nada. Está prohibidísimo. Las guías dicen que ya no se debe de hacer. Ni tampoco los manden a hacer sus almohadas de esferitas de unicel porque parecen piedras. Eso y nada es mejor nada. Es mejor moverlos. Sí, si van a comprar, o les van a recomendar de microesferas de unicel que ya sean hechas de microesferas de unicel, por favor no manden a hacer sus almohaditas de bolitas de unicel porque parecen piedras. Eso es algo que tenía que decir. Te tenía que decir. Claro que sí, amiga. Definitivamente esa parte hace... creo que cuando iniciaba el año me tocó ser partícipe también de lesiones por presión que di en un congreso aquí en el Estado de México y les hizo mucho ruido que yo les dijera del alpiste y me decían, pero si no tenemos dinero, capital para otra cosa, ¿por qué usted nos viene a mostrar unos, estas almohadillas que allá en España se están utilizando? Le digo, porque estamos hablando de una capacitación continua, no lo tenemos. Pero espero que esto les llegue a ustedes esta información y como tú lo dijiste, ¿cómo puedo obtener materiales? Capacitándome, haciendo partícipes a mis jefas de enfermería y que ellos nos ayuden, ¿no? Y pues bueno, Nancy, vamos a terminar ya, desafortunadamente, es una plática muy amena. Y bueno, nos estamos viendo próximamente. ¿En dónde nos vamos a ver, Nancy? ¿Dónde? A ver, bueno, antes que nada quiero decirles muchas felicidades a las enfermeras de Perú. Ayer fue el Día de la Enfermera en Perú. Les mando un abrazo enorme. Quien me llegue a ver y quien esté conectada de Perú, porque ya vi que hay de Sudamérica gente conectada, les mando un mega abrazo y todo mi cariño y admiración para ustedes. Y más ahorita en pandemia. Y bueno, prontamente hay un congreso que les aviso, que es de la Asociación Mexicana de Quemaduras y es del 4 al 9 de octubre en Mérida. Hasta ahorita no se ha cancelado nada, están cordialmente invitados. Es un congreso que está abriendo las puertas a personal de enfermería y de verdad bienvenidos. Va a ser una gestión que tiene muchísima docencia y que va a estar muy enfocado en estar capacitando a todo el personal en quemaduras, ya que de verdad tenemos una carencia horrible en este proceso del manejo y generalidades de quemaduras. Entonces, pues están cordialmente invitados en octubre, Mérida, del 4 al 9, y espero, primero Dios, vernos ahí. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó, muchísimas gracias por sus saludos, les abrazo con el corazón y Nancy Fonseca es su amiga y lo que necesiten con mucho gusto me pueden buscar en Face como Nancy Fonseca o mandarme mensajes por Messenger si necesitan alguna sugerencia o algún comentario, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Nancy Fonseca López, búsquenme por Messenger y yo les estaré contestando sus mensajes o sus dudas. Muchísimas gracias, Javier, te quiero. Muchas gracias. Pues bueno, audiencia, amigos, saludos a todos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema y no me queda más que agradecerte. Nos vemos y saludos desde la Ciudad de México. Avísales del manual porque ya me están mandando mensajes. ¿Cómo se los vas a mandar? Vamos a dejar la liga aquí en Terapia Avanzada para que después la puedan reproducir. ¿Ok? Muchas gracias. Pero gracias a todos. Un saludo de corazón. Cuídense mucho.